Gracias por estar con nosotros. Aquí está la información más importante de las últimas horas en Noticias de Última Hora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue abofeteado en el avión presidencial por su esposa en medio de lo que era su llegada a Genoa. El Eliseo comenta la curiosa escena. Ucrania ataca varias zonas de Moscú en respuesta a los ataques a gran escala que dejó 12 personas sin vida en las últimas horas por parte de Rusia. Las tropas rusas lanzaron un ataque masivo contra la infraestructura militar de Ucrania. Informe del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre cómo está la situación en la línea del frente. Donald Trump cuestionó los ataques de Rusia a Ucrania y dijo que no está contento con Putin y no sabe qué es lo que le pasa. I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time. Always gotten along with him. But he's sending rockets into cities and killing people and I don't like it at all. Okay? We're in the middle of talking and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Rusia responde a las palabras de Trump haciéndole una advertencia. 4 países de la OTAN, Reino Unido, Francia y Alemania y Estados Unidos levantan las restricciones al alcance de armas que suministran a Ucrania, comunicó este lunes el canciller alemán Friedrich Merz. Al menos 19 palestinos resultaron sin vida a consecuencia de un ataque aéreo israelí contra una escuela en el barrio de Al-Daraj en la ciudad de Gaza, informó este lunes Al Jazeera. Un tren chocó contra un artefacto explosivo que estaba colocado bajo las vías en la provincia rusa de Bielgorod. Medios ucranianos publican supuestas imágenes de un ataque ruso contra un objetivo en la ciudad de Chernigov. Rusia y Ucrania intercambian nuevos prisioneros para completar el acuerdo de 1000 por 1000. Aquí está el pronunciamiento del Ministerio de la Defensa de Rusia. En el transcurso de 3 días, el 23, el 24, el 25 de mayo, fueron devueltos 880 militares rusos y 120 civiles. Hutíes reivindican el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto de Ben Gurión. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó este domingo que la solución de los 2 estados entre Palestina e Israel es buscar la única alternativa para el conflicto. Con Gaza y Cisjordania bajo el control de una única autoridad nacional palestina, conectado por un corredor que le dé continuidad territorial, con una salida al mar y un puerto en Gaza y su capital en Jerusalén Este, que conviva en buena vecindad con el Estado de Israel, que garanticen el uno al otro seguridad mutua. Porque, por supuesto, nada de lo que hoy hacemos aquí, nada de lo que diremos hoy aquí va contra Israel y contra el Estado de Israel. Al menos 19 palestinos resultaron sin vida a consecuencia de un ataque israelí contra una escuela en el barrio Al-Daraj en la ciudad de Gaza, informó este lunes Al Jazeera. En las últimas horas, la Unión Europea y los aliados de Occidente se unen para hacer presión a Israel para terminar la guerra. Tras 19 meses de bombardeos sobre Gaza, Israel está sometido a una nueva presión por parte de socios de Occidente más cercanos. La paciencia, al parecer, está colmando a los europeos de las intenciones de Netanyahu de conquistar toda la zona de Gaza. Nunca pude entender cómo esta simple verdad escapa a los líderes de Francia, Gran Bretaña, Canadá y otros países. Ahora proponen establecer un Estado palestino y recompensar a estos asesinos con el premio mayor. Pues bien, durante 18 años tuvimos un Estado palestino de facto. Se llama Gaza. ¿Y qué obtuvimos? ¿Paz? No. Tuvimos la masacre más brutal de judíos desde el Holocausto. Una medida que iría acompañada con la presión para que los gazatíes se desplacen hacia la zona sur y bloquear toda la ayuda humanitaria en el lapso de 11 semanas. Netanyahu confrontó a los aliados occidentales de esta forma. Les digo al presidente Macron, al primer ministro Carney y al primer ministro Starmer, cuando los asesinos en masa, violadores, asesinos de bebés y secuestradores les dan las gracias, están en el lado equivocado de la justicia, están en el lado equivocado de la humanidad.
y están en el lado equivocado de la historia. Reino Unido ha interrumpido las conversaciones comerciales y ha sancionado a los colonos extremistas de la ribera occidental. Canadá y Francia han amenazado con sanciones a Israel y la Unión Europea está revisando el acuerdo de asociación estratégica con Tel Aviv. Y también se ha pronunciado el líder del país persa, Ali Khamenei, sobre la situación que está allí sucediendo en Gaza con el tema humanitario. Esto fue lo que dijo en las últimas horas, culpando a Occidente de lo que está ocurriendo actualmente. Los países occidentales no cesan de hablar de paz, no cesan de hablar de derechos humanos, pero ante la amenaza de miles de niños inocentes, sin mencionar a los que no son niños, en Gaza han alcanzado el martirio. En un breve periodo de tiempo, miles de niños, acaso más de 20.000 niños, y esos que tanto hablan de derechos humanos, no solo no lo han impedido, sino que han ayudado al opresor. El rearme del Báltico toma impulso con apoyo alemán y su proyecto Brigada en Lituania. Quite a las sanciones occidentales. Última hora, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que promueve la producción local de coches para taxis en el país. The Telegraph publica un artículo en el cual detalla la preocupación que tiene Estados Unidos, que estaría supuestamente perdiendo la supremacía militar con China. Puntos importantes sobre este artículo lo vamos a ver en el nuevo y presente video informativo aquí en Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia. Ponte al día con la información. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Tenemos bastante noticias para desarrollar en este presente video informativo para hoy lunes, inicio de semana. Arde el avión presidencial de Francia en pleno vuelo. Fue abofeteado el presidente Emmanuel Macron en plena visita presidencial a Hanoi. La protagonista, señoras y señores, de la escena curiosa es su esposa Brigitte Macron, quien al salir del avión, pues discuten y ella le pone las manos en su cara como una leve suavizada. Al notar las cámaras, Macron se ve sorprendido, sonríe y saluda. Al bajar, Macron le extiende el brazo a su esposa y ella le sería ese motivo para que desencadenara esto y que los internautas lo han viralizado, la abofeteada que le ha pegado la esposa de Macron al presidente de Francia. Pues bien, el Palacio del Elíseo inicialmente puso en duda la veracidad de las imágenes, sugiriendo que fueron generadas por inteligencia artificial. Finalmente, cuando la secuencia fue verificada, el entorno de Macron le restó importancia al episodio, indicando que se trató de una pelea trivial entre parejas. Esto dijo el Elíseo. Fue un momento en el que el presidente y su esposa se relajaron por última vez antes de comenzar el viaje, riéndose un poco, comentó la fuente cercana al líder francés citada por medios locales. Fue un momento de complicidad, agregó. Entre tanto, el presidente francés inició en Vietnam la gira, que será por una semana por el sudeste asiático, en el que también visitará Indonesia y Singapur. La escena ha sido objeto de muchos y cientos de memes en la red. En la última jornada los ataques se han recrudecido por parte de Rusia. Vamos a arrancar este video hablando de un nuevo ataque que han realizado las fuerzas ucranianas en respuestas a los recibidos el domingo, que muchos lo han catalogado como el ataque más grande recibido por parte de Rusia a Ucrania de manera conjunta a través de su artillería. Medios rusos informan que la noche del lunes, en la hora de Moscú, volvió a ser atacada Moscú mediante drones. El alcalde de la capital decía que las fuerzas de defensa aérea derribaron los aparatos no tripulados. Según la estadística que entrega el gobernante de la capital, fueron en total 10 drones. Las autoridades no reportaron víctimas ni lesionados por la caída de los escombros. El último ataque hace parte de la ola de arremetidas realizadas más grandes por Ucrania contra la capital de Rusia. Se habla de ataques a la zona de Tartaristán. Allí se dice en el informe que las fuerzas de defensa aérea repelieron un ataque contra Yelabuga. Hubo restricciones por parte de Rosaviatsia a diferentes aeropuertos de la zona de Domodedovo, Vnukovo y Zhukovsky, lo que provocó retrasos en los vuelos. Los habitantes de la región en Moscú, incluyendo Ramenskoye, informaron de fuertes explosiones y destellos que acompañaban al sistema de defensa aérea. Un ataque con 20 drones ucranianos tuvo lugar el domingo en la provincia rusa de Tula, informó el gobernador local Dmitry Milyayev. En redes sociales se difundió un video que se muestra cómo arde la cúpula de la catedral Nikolsky en la ciudad de Epifán tras
tras el impacto de un dron. En los edificios residenciales cercanos a la iglesia, los cristales resultaron dañados. Además, varias viviendas particulares y otros edificios de la ciudad de Tula resultaron dañados. Unidades rusas de la agrupación de tropas este destruyeron con golpe de precisión un vehículo blindado ucraniano Max Pro y una camioneta con personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección al sur de Donetsk. El Ministerio de la Defensa ruso publicó las imágenes de los impactos contra los equipos de Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió en las últimas horas a arremeter contra el líder de Kiev, en particular Vladimir Zelensky. Según Trump, causa problemas con todo lo que dice, algo que recalcó no es de su agrado. Zelensky, dice Trump, no hace ningún favor a su país hablando como habla. Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta y será mejor que pare, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. Esta es una guerra que nunca habría empezado si yo hubiera sido el presidente, reiteró. En este contexto, el jefe de Estado de Estados Unidos reiteró que este no es su conflicto, ya que fue desatado durante la presidencia de su predecesor Joe Biden. Solo estoy ayudando a apagar los fuegos y grandes y feos. Moscú respondió a Kiev en la publicación, donde Trump también lanzó críticas contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, debido a que las Fuerzas Armadas del país lanzaron ataques aéreos contra objetivos en Ucrania. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov este lunes comentó las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, en el que arremetió contra el homólogo ruso Vladimir Putin luego de que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque aéreo contra objetivos en Ucrania en respuesta, según el Kremlin, a los golpes masivos de Kiev en contra de objetivos civiles rusos. I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Esto fue lo que dijo Peskov en las últimas horas. El inicio del proceso de negociación, en el que la parte estadounidense ha hecho grandes esfuerzos, es un logro muy importante y agradeció a Washington y personalmente a Trump por ayudar a iniciar el proceso de negociación con Ucrania. Al mismo tiempo, este es un momento de gran responsabilidad de que, por supuesto, está relacionado con la sobrecarga emocional de absolutamente todos y con las reacciones emocionales. Estamos atentos a todas las reacciones, indicó Peskov. El portavoz también dijo que el presidente ruso está haciendo lo que tiene que hacer para garantizar la seguridad de Rusia y destacó que Moscú se ve obligada a tomar decisiones en medida y en respuesta a las amenazas que Kiev lanzó en las vísperas de celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo. Esto es lo que dijo Peskov en las últimas horas. Hizo un mensaje directo a Trump por parte del Kremlin. Todos fuimos testigos de cómo Kiev amenazó a líderes extranjeros en vísperas de la llegada a Moscú para celebrar el Día de la Victoria. Todo el mundo escuchó las amenazas y muchos líderes que estaban aquí fueron testigos de los intentos de Kiev de lanzar ataques con drones a territorio ruso en las principales ciudades y en la capital en vísperas de un día tan importante. Estos intentos continúan. Nos vemos obligados a tomar medidas, manifestó ante el enojo del presidente Donald Trump. Muchos en la red incluso cuestionan estas palabras del presidente Trump. ¿Por qué le cuestionan? ¿Y por qué no lo hace con Israel? En la mañana del domingo, el Ministerio de la Defensa de Rusia informó que las defensas antiaéreas del país derribaron 110 drones a la fija ucranianos, 13 de ellos en cercanías de Moscú. Según el parte castrense, el ataque lanzado por Ucrania la noche del sábado a domingo alcanzó 11 regiones de Rusia y la anexionada península de Crimea. Las tropas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y drones contra objetivos en el aeródromo de la ciudad ucraniana de Starokonstantinov, según comunicó este lunes el Ministerio de la Defensa de Rusia. El comunicado dice que en la noche las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas aéreas de precisión y de largo alcance, así como con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el aeródromo de Starokonstantinov, detalló Defensa. Indicó
dijo que el objetivo del ataque se cumplió y todos los objetivos fueron alcanzados. Los últimos ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra instalaciones militares ucranianas fueron en respuesta a los golpes masivos de Kiev contra objetivos rusos, es lo que está insistiendo el Kremlin en las últimas horas. Estas son fotos que están en la red de Telegram de cómo los drones, tanto los Genanium de Rusia y los de ala fija de Ucrania, alumbraban en los cielos de la frontera ruso-ucraniana, pero en mayor cantidad los de Rusia. Según el parte que entrega el Ministerio de la Defensa de Rusia, el resultado de los ataques deja al menos este domingo entre 3 y 14 personas sin vida allí en territorio ucraniano. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha dicho en las últimas horas que no está contento con el presidente Vladimir Putin luego de los ataques a gran escala con sus armas en conjunto que lo hicieron contra Ucrania. Estas imágenes que están viendo presuntamente serían de medios ucranianos que han difundido supuestas imágenes de un ataque ruso contra un objetivo en la ciudad de Chernigov, situada al norte del país. Al parecer sería el sistema de misiles Iskander-M. Por su parte, el Ministerio de la Defensa ruso informó esta jornada de un ataque contra la industria de defensa ucraniana, productora de componentes de armas y misiles y componentes electrónicos en Ucrania. Las tropas rusas lanzaron un ataque masivo contra la infraestructura militar de Ucrania en la noche del 25 al 26 de mayo. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia llevaron a cabo un ataque a gran escala contra instalaciones e infraestructura militares en Ucrania que continuó hasta el lunes por la mañana. Según fuentes rusas, los ataques se llevaron a cabo con armas de alta precisión, incluidos los misiles de crucero KH-101, misiles balísticos Iskander-M y drones Geran-2, con el objetivo de suprimir el potencial militar de Ucrania. Según los canales ucranianos de Telegram como Strana.a, el ataque afectó a regiones incluidas Kiev, Odessa, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Rivne, Zitomir, Melnytsky y Ternopil. La escala de la operación, según las fuentes, fue una de las mayores de los últimos meses y causó también destrucciones en las instalaciones militares industriales. En Kiev, según canales locales, se registraron más de 100 drones Geranium-2 y las imágenes del lugar muestran poderosas explosiones, presumiblemente causados por ataques con misiles. En Odessa, están informando que se produjeron explosiones en la zona portuaria que provocaron daños a la infraestructura asociada a la logística del cargamento militar. En Melnytsky, los ataques alcanzaron empresas del Consejo Militar Industrial incluidas consejos de fuentes ucranianas, fábricas que producen componentes para misiles y drones. Un gasoducto fue alcanzado por un ataque en la región de Ternopil, lo que provocó cortes de electricidad en la región, especialmente atención al aeródromo de la ciudad militar de Starokonstantinov, que se utiliza regularmente para el entrenamiento de la fuerza aérea. Los ataques tuvieron como, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, objetivo instalaciones de infraestructura militar y empresas que apoyan a las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluyendo depósitos de municiones en instalaciones de producción. La operación en respuesta a los ataques que viene realizando Kiev con drones ucranianos en las regiones rusas. En las últimas horas se habla de que un tren allí en Rusia chocó contra un artefacto explosivo que estaba colocado bajo las vías de la provincia rusa de Bielgorod, informó este domingo el gobernador local Vyacheslav. Según el funcionario, la información preliminar dice que un tren chocó contra un artefacto explosivo que estaba colocado debajo de los rieles. Como resultado, se produjo el impacto, no hubo víctimas, escribió el funcionario. De acuerdo con las palabras, la red de contacto de la vía férrea resultó averiada, por lo que la circulación de trenes está temporalmente suspendida. Todos los servicios operativos trabajan en el lugar y se está precisando cuál es la información verídica. Rusia y Ucrania intercambiaron en las últimas horas los prisioneros a los cuales habían acordado allí en Estambul, en Turquía. Rusia y Ucrania anunciaron este domingo el tercer y último canje de prisioneros de guerra con Ucrania a través del intercambio de este domingo de un total de 606 militares, 303 para Rusia y 303 para Ucrania, para completar el acuerdo pactado durante la reunión en Estambul el pasado 16 de mayo de conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados en Estambul. Y entre Rusia y Ucrania realizaron en las últimas horas el intercambio de la fórmula 1000 por 1000 personas anunciado este domingo por el Ministerio de la Defensa ruso. Así lo estaba diciendo el Ministerio de la Defensa en cabeza de su viceministro Alexander Fomin. En el transcurso de 3 días, el 23, el 24, el 25 de mayo, fueron devueltos 880 militares rusos y 120 civiles.
Bueno, muchísima atención porque se calienta el tema, las tensiones entre Europa y Rusia, y también esto se vería implicado en Estados Unidos con el tema del levantamiento de las restricciones para el suministro de armas de largo alcance que ha propuesto Friedrich Merz. Y estamos hablando de que Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos levantaron las restricciones al alcance de equipos que suministran a Ucrania, es lo que ha dicho este lunes el canciller alemán Friedrich Merz. Esto es lo que dice el canciller alemán. Ya no hay restricciones de alcance para las armas suministradas a Ucrania, ni por los británicos, ni franceses, ni por nosotros, ni por los estadounidenses, declaró en una entrevista a WDR, indicando que esto significa que Kiev será capaz de atacar posiciones militares dentro del territorio ruso. Hasta cierto punto, antes no podía hacerlo. Merz apuntó que los aliados tienen que proporcionar a Ucrania este tipo de armas, apuntando que las autoridades alemanas conceden gran importancia a Kiev, especialmente para el ataque a objetivos militares rusos. Previamente, después de 3 años de transparencia en la cuestión de la ayuda militar a Kiev, el gobierno alemán decidió mantener en secreto las entregas de armas a Ucrania. El principal objetivo de esta decisión, según Berlín, es crear una ambigüedad estratégica para ocultar sus propias acciones al rival. Al mismo tiempo, Merz declaró a mediados de mayo que su país no tiene previsto suministrar a Kiev misiles de crucero de largo alcance Taurus, aunque anteriormente había considerado la transferencia a Kiev. Las declaraciones del canciller alemán se produjeron en un momento de intensificación de los ataques de Ucrania contra las instalaciones civiles rusas. En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subraya que los últimos impactos de las Fuerzas Armadas rusas contra puntos militares ucranianos es la respuesta, vuelven a insistir, a los ataques masivos de Kiev contra objetivos civiles en Rusia. Es importante entender, amigos, que esto se da en medio de una situación bastante grave para los ucranianos en el tema de suministros de armas por parte de Estados Unidos, que no las está enviando, y la metodología que ahora está implementando los rusos para arrasar en la línea del frente con los ucranianos. Ya como ustedes lo saben, es el tema de hacerlo conjuntamente por cielo, mar y tierra. Entonces, esto ha causado bastantes problemas para las fuerzas ucranianas en la línea del frente, y que ha sido muy comentado los ataques rusos, que ahora lo hace de manera conjunta. Esta decisión la toman los aliados de la OTAN para Ucrania, cuando se está anunciando también por parte de Rusia la creación de la zona de seguridad, que abarcaría mucho más territorio del que ahora ocupa la Federación. Y otro punto que se debe tener en cuenta es que el tema de no llegar a una mesa de conversaciones con un alto al fuego que está pidiendo Zelensky, y que también están pidiendo Trump y Europa, y un posible distanciamiento de Trump en la mediación entre los rusos y ucranianos, esto puede ser aprovechado por parte de los europeos para apretar literalmente el acelerador y enviar armas a Ucrania. Adicional, se tiene que tener en cuenta los cuestionamientos y los reclamos de las tropas en el tema de equipamientos para equiparar el poder ruso en las líneas de defensa y en las líneas de ofensiva, y que estén literalmente a merced de lo que haga el ejército ruso. Me permito leer algo que dice Le Monde en las últimas horas, y esto lo tiene avia.pro. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en una situación crítica debido al agotamiento de existencias de misiles para los sistemas de misiles antiaéreos SMAPT suministrados por Italia y Francia, así como también se habla de la ausencia de suministros de municiones para los sistemas franceses Crotale durante más de un año. Así lo está informando el periódico Le Monde, citando una fuente de círculos militares. La escasez de municiones limita significativamente la capacidad de Ucrania para contrarrestar los ataques aéreos rusos, que se han vuelto mucho más frecuentes en este año. La situación complica la protección de infraestructuras y ciudades clave, mientras Kiev sigue insistiendo en la asistencia urgente de los aliados occidentales. Le Monde dice que baterías SAM-PT transferidas por Francia en 2023 están inoperativas debido a la escasez de misiles Aster 30, informa Corrier de la Sera Ucrania, que lleva desde febrero de 2025 pidiendo a París y Roma al menos 50 misiles para mantener la funcionalidad de sus sistemas, pero Italia se enfrenta a reservas críticamente bajas, necesarias para su propia defensa. Francia disponía de reservas mayores, pero tampoco pudo satisfacer rápidamente las solicitudes de Kiev debido a las limitaciones de la capacidad de producción. Falta de municiones SAM Crotale donó en 2022 Francia
un poco más, pero está debilitado por la defensa aérea de Ucrania, especialmente ante el aumento de los ataques rusos con drones y misiles. La Reuters también dijo que en marzo el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov discutió la posibilidad de entregas urgentes con el italiano Guido Grossetto y representantes del consorcio Eurosam. Y esto se da en paralelo, según los expertos, obedecería a ese miedo, a esa desesperación de que las cosas se vuelvan inevitables y que Rusia aseste más golpes a las fuerzas ucranianas, se haga con más territorios y obligue a Rusia, Ucrania, a detener sus avances con la entrega de nuevas armas de largo alcance, lanzando nuevos ataques a territorio ruso, a territorio profundo de Rusia. Y también esto lo toma, para los expertos, una medida de la Unión Europea para reforzar las fuerzas ucranianas, esperando la tan nombrada ofensiva de Rusia para el verano. Para muchos ven esto que pudiera frenar el avance, pero no del todo, a los rusos, que van a ir a conseguir sus objetivos a costa de lo que tengan que hacer en el camino. Recuerden que ahora Rusia hará ataques recíprocos, pero en más cantidad de lo que hace Ucrania en el territorio de Putin. Es decir, si Ucrania lanza 3-4 ataques, lo mismo va a hacer Rusia, pero en mayor, número de municiones que lancen al territorio ucraniano. Y esta medida, en sobremanera, se puede decir que pretende, por parte de los europeos, poner trabas a futuras negociaciones de Rusia con Ucrania. Les hago las siguientes preguntas, amigos. ¿Creen que esta medida de Europa podría alterar los avances de las tropas rusas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Rusia lo verá como una participación directa de la alianza en el conflicto y puede considerarse medidas contra los países involucrados? Recordemos que lo ha dicho el mismo presidente Putin en sus alocuciones. Hace poco también lo dijo, que de darse la entrega de los misiles de largo alcance, las armas de largo alcance para atacar territorio profundo de Rusia, esto lo tomarían como un involucramiento directo de la alianza con Ucrania. ¿Puede estar en riesgo todo lo que está pasando para la ampliación del conflicto? Amigos, coincidencialmente en este video también vamos a hablar de un artículo que ha publicado un diario occidental sobre la fatiga de las fuerzas ucranianas. El periódico Financial Times da un artículo especial en donde toca el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aparentemente se estaría debilitando, y entre los soldados se extiende un sentimiento de fatiga y frustración, es lo que dice Financial Times en las últimas horas. Dice el informe, refiriéndose a los militares ucranianos, Financial Times, esa sensación de agotamiento y frustración se extiende por las filas, tanto entre los oficiales veteranos como entre las tropas recién movilizadas. El estado de ánimo se está resintiendo, desgastada por la creciente sensación de que no existe un plan claro para poner fin a la guerra y de que están sacrificando vidas en vano, escribe el medio. Un comandante adjunto de una unidad de asalto que conduce los combates cerca de la ciudad de Krasnoarmeysk, en la República Popular de Donetsk, declaró que las tropas están seriamente agotadas. El comandante de un batallón de la 47 Brigada Mecanizada de Élite de Ucrania, que dispone de carros de combate Abrams estadounidenses y Leopard alemanes, se quejó de la mala elaboración de las estrategias por parte del Estado Mayor del país. En su opinión, ni siquiera las mejores armas no pueden compensar las deficiencias de la planificación. En los últimos meses, dicen, se ha empezado a tener la sensación que nos borran, de que tratan nuestras vidas como si fueran desechables, expuso el medio Financial Times en las últimas horas. Y no solamente allí en Kursk, sino esto está pasando en varios puntos donde Rusia en estos momentos está poniendo toda la maquinaria y está avanzando, literalmente eliminando los puntos de lanzamiento de los misiles y de la defensa ucraniana allí en la línea de contacto. Los hutíes reivindican el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto de Ben Gurión. Dice la información que los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este domingo el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto israelí de Ben Gurión en la ciudad mediterránea de Tel Aviv, después de que el ejército israelí afirmara haber interceptado un proyectil lanzado desde el país árabe. El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento respaldado por Irán efectuó una operación militar de alta calidad contra el aeropuerto de Ben Gurión con un misil balístico supersónico. Dice Yahya Sarea, la operación logró su objetivo gracias a Dios, provocando la huida de millones de sionistas, usurpadores a refugios y paralizando el aeropuerto, afirmó el vocero en la nota. Asimismo, indicó que los hutíes continuarán con la prohibición del tráfico aéreo en la instalación portuaria de Tel Aviv, un bloqueo anunciado a principios del mes
que implica impedir el despegue y aterrizaje de aeronaves desde uno de los principales aeropuertos de Israel. Por ello, pidieron a las aerolíneas internacionales que cancelen sus vuelos para preservar la seguridad de sus aviones y de sus clientes. En las últimas horas se conoce que al menos 19 palestinos resultaron sin vida a consecuencia de un ataque israelí contra una escuela en el barrio Al-Darak en la ciudad de Gaza, informó este lunes Al Jazeera. El medio precisó que la instalación se encontraba abarrotada de gente, albergaba a personas desplazadas. Por ejemplo, Cut News detalla que algunas de las personas que cayeron estaban incluidas mujeres y infantes. Videos e imágenes difundidos por medios local muestran lo terrible de la situación tras el ataque contra la escuela. Cientos de personas se agolpan junto a un agujero en el muro de un almacén de la Franja de Gaza. Todos saben que tras la pared hay pan, pero no hay para todos. Después de 80 días de bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria, la hambruna se extiende por toda la franja. Según Israel, más de 300 camiones con alimentos han entrado en Gaza desde el pasado lunes. De otro lado, muchísima atención, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó este domingo que la solución de los dos estados, Palestina e Israel, es la alternativa para que el conflicto entre Israel y Palestina se acabe. Destacó a pocas horas del inicio de la reunión del Grupo de Madrid en la que participaron países europeos musulmanes para buscar una salida en la situación en Gaza, que es la quinta cita donde se reúnen más países que nunca, una veintena, para pedir una solución, abogar porque se busque una solución al conflicto, pero también España con la situación que se está presentando allí en Gaza tras los ataques y el tema que se está saliendo de control, el tema de la hambruna, el tema de salud pública. Una cantidad del todo insuficiente que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha descrito como una cucharadita de comida para una población de más de 2 millones de personas que necesita urgentemente entre 500 y 600 camiones de ayuda humanitaria cada día. Un reparto de ayuda humanitaria que a finales de este mes Israel planea dejar en manos de una empresa privada estadounidense dirigida por un exmarine. España pedirá que se sancione a Israel. La información dice que el ministro de Asuntos Exteriores y la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, manifestó que se pondrá sobre la mesa la posibilidad de sancionar a Israel por la campaña militar en Gaza durante el encuentro que fue este domingo. El Grupo de Madrid, al entender que es necesario considerar todas las opciones factibles para terminar con una situación que la catalogan como insoportable en el enclave palestino. En una entrevista a France Info, Álvarez abordó el tema de las conversaciones que mantuvo con el Palacio de Santa Cruz con representantes de países y de varias organizaciones, los esfuerzos cara a cara de la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino en convivencia como una verdadera solución política para el conflicto. Según Álvarez, esto es lo que conllevará justicia para el pueblo palestino y lo que garantizará la seguridad del pueblo israelí. Esto es lo que traerá estabilidad y paz a todo Oriente Próximo, explicó Álvarez a una emisora francesa en una entrevista donde fue abordado también varias iniciativas para cumplir el objetivo. El ejército israelí recrudeció en las últimas horas sus ataques en Gaza según el plan establecido. El jefe del Estado Mayor israelí, Eliar Zamir, aseguró en una visita este domingo a tropas desplegadas en la Franja de Gaza que el ejército estaría incrementando los ataques en el enclave palestino, donde ya hay unos 53.900 personas sin vida, según la sanidad gazatí, siguiendo lo acordado en la nueva ofensiva iniciada el 17 de mayo. Estamos intensificando la actividad de acuerdo con el plan establecido. Hamas se encuentra bajo una enorme presión. Han perdido la mayoría de sus activos y sus mandos y control, y desplegaremos todas las herramientas a disposición para traer a los rehenes a casa, desmantelar Hamas y desmantelar su régimen, dijo Zamir en un comunicado castrense. Además, el teniente general negó que se tratase de una guerra interminable. En las últimas horas, mucha atención, porque allí Rusia está pendiente de lo que está pasando con el rearme en el Báltico que está tomando impulso alemán y su proyecto de brigada en Lituania. Por lo menos Friedrich Merz quiere desafiar a Putin, pero Putin ya le salió adelante, o por lo menos el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas dijo que allí en el mar Báltico o en el mar Negro o donde quiera que la OTAN quiera parar los buques rusos, pues van a defender la libre navegación al costo que sea.
por todos los medios que sea necesario. Esta información dice Friedrich Merz, que es el primer ministro de Alemania, quiere poner todos los recursos necesarios para que su país tenga las fuerzas armadas convencionales más poderosas de Europa. Visitó esta semana Lituania en una señal de apoyo a una región báltica cuyos gobiernos dedican muchos sus medios a fortalecer la capacidad disuasoria, es lo que dice la EFE en las últimas horas. Recordó que en Vilna esta semana pasará revista a la brigada que el ejército alemán actualmente despliega en Lituania para que esté operativa en 2027, que en la OTAN, la alianza defensiva a la que pertenecen las naciones bálticas, están preparados para desafíos como la amenaza que representa Rusia. De hecho, los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, son vanguardia en el rearme europeo, como demuestran recientes adquisiciones de material militar que se producen en respuesta a la invasión rusa de Ucrania y que de cara al 2026 las tres naciones quieren alcanzar el 5% del PIB en el gasto de la defensa. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos ha mostrado el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, realizado el miércoles. La prueba demuestra la preparación letal de la flota de misiles balísticos intercontinentales en competición estratégica, escribió el organismo tras publicar las imágenes en las redes sociales. Mucha atención, porque tras las sanciones que ha impuesto la Unión Europea, que pretende poner, restricciones a la venta de autopartes de vehículos a Rusia, pues bien, hay un quite que le está haciendo Rusia a estas sanciones, y el presidente ruso pues se puso la camiseta y de hecho, me van a restringir por aquí, pues vamos nosotros mismos a producir el tema nacional y va a apoyar lo que es el tema local allá en Rusia. El presidente ruso firmó una ley que promueve la producción local de coches para taxis en el país. ¿De qué se trata? Según la nueva legislación que fue publicada el viernes a través del portal oficial Kremlin, los vehículos tendrán que cumplir dos condiciones para ser incluidos en el registro de taxis: o bien conseguir un número suficiente de sistemas de puntos, o ser producidos en virtud de un contrato de inversión especial firmado entre el 1 de marzo del 2022 y el 1 de marzo del 2025. Según esto, los puntos de localización se otorgan por la producción en empresas nacionales y el uso de materias primas. Es decir, los taxis tienen que ser allí fabricados en Rusia, y los materiales también, todo tienen que ser fabricado en Rusia para que puedan operar allí en el territorio ruso. Actualmente la flota de taxis es vulnerable ante la presión de las sanciones. Aumentar la localización de la producción creará nuevos empleos para los ciudadanos rusos y permitirá producir bienes de alto valor, añadiendo el país, explicó uno de los autores de la iniciativa, que es el presidente del Comité de la Política Económica del Consejo de la Federación de Rusia en la Cámara Alta. Estamos hablando de Andrei Kutepov. Así que, pues, de todas formas, hayan o no hayan sanciones, Rusia es autosuficiente y lo está demostrando con esta nueva ley que quiere aplicar a partir de la fecha. Estados Unidos está preocupada porque, según este informe, estaría perdiendo su supremacía militar en el mundo debido al drástico desarrollo de las Fuerzas Armadas de China, informó The Telegraph este domingo. El informe dice, según el medio, que en los últimos 25 años el Ejército de Liberación de China dio un gran salto en el crecimiento, pasando de un pequeño contingente militar que se vio obligado a producir cultivos para obtener sus propios ingresos a convertirse en uno de los actores principales e influyentes en la esfera internacional. Además, el diario occidental de Telegraph subraya que en la actualidad las fuerzas del gigante asiático cuentan con casi 1 millón de militares más y 1,000 tanques que la potencia norteamericana. Dice el diario, y ojo a lo que está relatando: China es más fuerte de lo que ha sido nunca, afirmó al medio el general de brigada Doug Wilkert, comandante de ala de pruebas de la 412 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Ha construido de forma bastante agresiva una fuerza muy grande que se ha desarrollado específicamente para contrarrestar nuestros puntos fuertes, agregó. ¿Qué teme Washington? ¿Qué hay detrás de esto? El informe de Telegraph dice que entre los aspectos que más le preocupan a Washington figura el rápido avance de las capacidades nucleares de Pekín. Reseña el diario. Según los datos del medio, entre 2023 y 2024, el gigante asiático aumentó en 100 el número de ojivas nucleares de su arsenal, pasando de 500 a 600, mientras que
aquí habla del 2030, espera que tengan más de 1.000 misiles de este tipo. Los expertos señalan que al menos 400 de ellos son misiles balísticos intercontinentales con un alcance suficiente para impactar a Estados Unidos, desde el territorio continental, incluyendo el DF-41, que puede cubrir distancias entre los 12.000 y los 15.000 kilómetros. Asimismo, detalla que además de el armamento nuclear, existirían otras armas en las que los avances chinos rivalizan con los estadounidenses. Es el caso de los misiles hipersónicos del gigante asiático, resalta Timothy Head, investigador principal de defensa y experto en el China de Randy Corp, que subraya que Pekín ha superado a Estados Unidos en tecnología. En este contexto, recuerda que China se ha convertido en un actor mundial en el mercado mundial de drones militares. Prueba de ello es que en las últimas horas Zelensky allí en Ucrania está acusando a China de proveer materiales como los drones para la guerra que está teniendo Rusia con Ucrania, y que por eso han podido aumentar en los últimos días los ataques en mayor cobertura en el territorio ucraniano. La potencia norteamericana también observa con alarma las crecientes capacidades de ciberguerra de China. Según Wired, China ha conseguido penetrar en la red eléctrica de Estados Unidos e implantar malware en los sistemas SCADA de control de supervisión y adquisición de datos que controlan las infraestructuras esenciales como la distribución eléctrica, agua y gas. China ha conseguido acceder a esos sistemas y los ha cartografiado, y eso es ciertamente preocupante. Considera un acto de guerra. El general al medio fue lo que expresó en las últimas horas. Sin embargo, The Telegraph, el diario occidental, ustedes están escuchando esto en la versión que está entregando el diario occidental, pero ustedes sacarán sus propias conclusiones. Destaca que el ejército chino no es todo lo omnipotente como pudiera parecer, ya que presenta algunos puntos débiles. En lo que se refiere a las capacidades reales, el medio indica que se sigue rezagando en cuanto a destreza y experiencia, en lo que tiende a quedarse a un paso por detrás de Estados Unidos. Según el general Wired, y aquí ustedes escuchen lo que dice, las cifras no lo dicen todo. El ejército chino ha crecido tanto en número como en sofisticación, pero todavía existen algunas áreas en las que tenemos ventaja tecnológica, subrayó. En cuanto a los portaaviones, habla de el Gerald Ford, que puede lanzar aviones desde 4 puntos de su cubierta, mientras el Fujian de China, el tercer portaaviones y el más avanzado, hasta la fecha solo puede hacerlo de A3. Además, se precisa que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han probado su eficacia en múltiples conflictos en el mundo, desde Irak hasta Afganistán, mientras que las de China no han participado en guerra en décadas, reseña de Telegraph. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que está diciendo esto? Los quiero leer. Kit Liao, director asociado de Global China UF en el Atlantic Council, sostiene que los niveles de preparación del ejército chino, que evalúan la disposición de combate, son inferiores a los de las fuerzas estadounidenses. Si Estados Unidos quiere bombardear un lugar, no puede asignar un avión. No necesitan otro avión en espera por si el avión se avería. Estados Unidos solía hacer esto en los años 60 y China todavía tiene que hacerlo, dijo Liao. ¿Ustedes qué opinan sobre este artículo de The Telegraph? ¿Están de acuerdo con lo que dicen? China en la época actual está superando a nivel militar a los Estados Unidos. Lo leemos en los comentarios.